profesora Elvira ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales y ha sido ponente en eventos también nacionales e internacionales. El día de hoy ella nos va a traer la conferencia Pérdida y desperdicio de alimentos en la cadena productiva. Bienvenida, doctora. Me parece que... Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Muy gentil por la invitación. Muy grato. Felicitaciones en sus 20 años de sustitución. Deseo que sigan muchos años más, fomentando la calidad en sus estudiantes, en el área, en las diversas áreas que ofrecen ustedes. Bueno, dado por el tiempo, pues voy a compartir la presentación. Que sea esto un comienzo para anudar esfuerzos entre ambas instituciones. Bueno, ¿ya la están viendo? Voy a desconectar mi cámara para que sea más fácil la velocidad. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es pérdida y desperdicio de alimentos en la cadena productiva. Y partimos de lo que es un sector competitivo, en el cual se requiere tener la capacidad y que ésta sea sostenible, de manera que puedan participar en el mercado de una forma que sea lucrativa, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, para ello, todo país debe trabajar en un sistema alimentario que sea sostenible y sensible a esa parte de la nutrición humana. Por eso, se debe garantizar esa seguridad alimentaria y la nutrición de las personas de tal forma que no se pongan en riesgo tanto económico, social y ambiental, para que fomente prácticas seguras en pro de la seguridad alimentaria de futuras generaciones. Y partimos, como hablamos del sistema, pues partimos de lo que es un sistema, ¿eh? Y podemos asemejar a un cuerpo humano, el cual tiene muchos órganos que cumplen una función. Igualmente, el sistema tiene unos recursos que son los que entran y generan un desarrollo en varios subsistemas para generar una salida, que en este caso sería un producto, ¿sí? Con base a información, a recursos y a energía. Desde luego, teniendo en cuenta ese ambiente externo que ayuda a que ese sistema funcione, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el sistema agroalimentario, donde están los diferentes eslabones de una cadena productiva enmarcados en el entorno internacional y nacional. Entonces, se necesita, para que haya un sistema, de ese apoyo nacional e internacional y de muchas organizaciones que permitan que esta cadena productiva que ustedes están viendo aquí pueda llegar a su debido final, que es el consumo. Por eso los gobiernos constantemente formulan políticas de Estado para que ayuden a apoyar a que ese sistema agroalimentario cumpla esa seguridad alimentaria. Tenemos aquí que desde los productores, que es el primer eslabón de la cadena, hasta llegar al consumo final. Allí todo en pro de la sostenibilidad ambiental, ¿sí? La sostenibilidad económica, la sostenibilidad institucional y con ello llevar un producto inocuo a ese mercado. Entonces, el sistema alimentario, como dijimos anteriormente, se basa en que haya una seguridad alimentaria, que permita que los habitantes de un país puedan tener el suficiente producto alimentario para su ingesta y sana energía alimentaria, adecuados nutrientes que permitan tener una vida activa y saludable. Por eso, el objetivo del sistema alimentario es que se trabaje con esa seguridad alimentaria para garantizar que todos los seres humanos tengamos acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan. Y ese sistema, pues, requiere de las cadenas productivas, ¿sí?
y pues hay la parte agrícola y la parte pecuaria. Mezclando todas las cadenas nos ayuda a que ese sistema agroalimentario sea adecuado para brindar esa seguridad alimentaria. Entonces, ¿pero qué es una cadena productiva? Esa cadena productiva es una participación de actores que hacen unas actividades de acuerdo al eslabón en el cual se encuentren, sea primario, sea secundario, para llegar al sector terciario. Y permiten que se interactúen y conformen el sistema para poder satisfacer las necesidades del mercado. Aquí tenemos la cadena productiva, ¿sí? Donde la parte primaria viene la parte agrícola o pecuaria, que produce y cosecha alimentos. El transporte, que es el que acopia, almacena y transporta para llegar a la agroindustria, y esta la condiciona, la transforma y la almacena dentro de sus funciones. Luego otra vez necesitamos de la parte logística, el transporte, para poder colocar, distribuir y transportar esos alimentos que lleguen a los diversos canales de distribución, sea el comercio, al mayor o al de tal. Y ellos almacenen, clasifiquen, acomoden y vendan. Y el objetivo final, es llegar al consumo final. Ese consumidor que somos todos, solicitamos ese producto alimentario, lo compramos, lo consumimos y opinamos si realmente nos dio satisfacción o no, para repetir nuevamente la compra, viéndolo desde la parte del mercado. Un ejemplo de la cadena productiva de la leche, donde participan diversos actores y con diversas funciones para llegar a ese consumidor final. Entonces, hablamos del primer eslabón de la cadena, que es la parte agrícola y pecuaria, en la cual es el sector más antiguo y más importante de la economía, ¿sí? En un mercado totalmente globalizado donde hay escasez en ciertos países del mundo que no tienen la suficiente producción por muchos factores, ¿no? Entonces, esa agricultura alimenta a la población mundial, permite que haya vida en el planeta. Donde hay recursos renovables y no renovables que también se utilizan allí, pero aquí se basa en la naturaleza. En ese sector agrícola, pues se generan múltiples sectores: el forestal, el ganadero, el piscícola, tecnológico, el financiamiento, entre otros. Aquí tenemos en Colombia, en el año 2018, que Colombia prácticamente es agrícola, ¿sí? La tierra es apta para la agricultura y tiene 40 millones de hectáreas para el desarrollo de actividades agropecuarias, de las cuales 7.6 millones de hectáreas fueron cultivadas y 25.8 todavía no están incluidas en esa frontera agrícola, es decir, está como reserva forestal. Luego, este sector es muy atrayente para generar la productividad del país. Sin embargo, como sabemos muy bien que la agricultura sufre mucho riesgo, ¿no? Debido a la parte climatológica, ¿sí? Y es más vulnerable. Entonces, esas temperaturas y más el acalentamiento global ha hecho que estos agricultores o agropecuarios sea el sector más afectado, ¿sí? Las lluvias, la proliferación de malas hierbas, las pestes. Tenemos en este caso ahorita pues lo de la pandemia, que de todas formas ha parado en todos los sectores económicos la productividad, ¿no? Y por ende pues se quedan estancados algunos productos en ese eslabón primario que no llega al consumidor o al transformador. Dependiendo de la variedad del clima, pues algunos cultivos son beneficiados y otros no, ¿sí? Lo cual si no es debidamente controlado, pues generará un impacto y amenazará esa seguridad alimentaria. Otra parte también negativa, pues todo debe haber una balanza, y cuando se hace una ganadería extensiva, pues afecta
el suelo, ¿sí? Y contribuye al efecto invernadero, ¿sí? Entonces, el campo debe verse como lo dice David Goldberg, como algo de agronegocio, ¿cierto? Que genere productividad y donde haya financiamiento, tecnología y dentro de ese sistema alimentario que permita ellos tener una productividad y ganancia y poder volver a invertir y seguir el ciclo económico, llamado ahora economía naranja. Entonces, agronegocios, el interés es que esa agricultura o la parte agropecuaria sea sostenible para promover la seguridad alimentaria y así la prosperidad de la región. Y tenemos viéndolo la cadena productiva dentro de un sistema, ¿sí? Están los insumos, la materia prima, maquinaria, equipos, energía, agua, tierra, capital, para generar un proceso, una transformación, ¿cierto? Ya interactúa la industria. Sin embargo, hay productos primarios que tienen poco transformación, ¿sí? Poco valor agregado. Que de pronto una lechuga, lo que se le agrega el valor es el embalaje y permite que le dé un valor a ese producto y llegue a ese consumidor de una manera adecuada y apta para el consumo. Depende de los niveles de la cadena y depende del producto. Y también importante el transporte que interactúa aquí, porque todos estos eslabones de la cadena permite que haya un alimento inocuo y a la vez cero desperdicios y cero pérdidas. Entonces, en ese sistema pues necesitamos de las condiciones del mercado, ¿sí? En este caso, todo el ambiente, macroambiente, microambiente, esos elementos o variables que afectan o benefician a la producción, las normas y las regulaciones que establece el Estado para proteger la seguridad alimentaria, las cadenas productivas y el sistema agroalimentario por ende. Necesitamos también tener en cuenta ese sistema de transporte, de logística y de almacenamiento que permite salvaguardar, proteger, ¿sí? A nuestros productos. Y como resultado, pues obtenemos que todos ganamos: capital, empleo, mercado, desarrollo social y mejoramiento nutricional y, lógicamente, seguridad alimentaria. Entonces, aquí retomamos lo que es la agroindustria, que es la mezcla entre la agricultura y la industria, empresas industriales que transforman los productos para que lleguen a nuestro consumo. Y esa agroindustria pues está dentro de la cadena productiva, donde hay agroindustrias que son alimentarias y otras que no son alimentarias, son más para otros fines que no son de alimentos. Y el hecho es que los sistemas agroalimentarios sean sostenibles para tener una alimentación saludable, por lo cual se debe primero preservar que haya un ecosistema que permita tener las condiciones adecuadas y por eso hacer un uso eficiente, un aprovechamiento de todos los recursos de manera que sea sostenible esa tierra que se está trabajando y esos recursos naturales que están en su sistema, en su ecosistema. Y con ello permitir mejorar la producción, el almacenamiento, el procesamiento y la distribución de alimentos. Y el fin es reducir esas pérdidas y desperdicios para garantizar un acceso equitativo a los alimentos. Como pueden darse cuenta, son unas etapas que permiten que si se trabaja de esa forma adecuada, pues evitamos que tengamos pérdidas y desperdicios en los alimentos. Y no podemos dejar a un lado las dimensiones de la sostenibilidad. En este caso, para ese tema que estamos abordando, que es pérdidas y desperdicios de alimentos, donde las dimensiones tenemos que tener en cuenta la parte sociocultural, que es el consumidor, la parte económica, que es la que ayuda a invertir en esas cadenas productivas y a darle la seguridad a esos alimentos, la parte de la dimensión política institucional, que también da apoyo con las normas, y la parte ambiental, que todo lo que hagamos esté en pro de la preservación y conservación del ambiente. Entonces empezamos ya al tema
de esta charla, que es pérdidas y desperdicios de alimentos. Las pérdidas pues ocurren cuando desde la producción primaria el producto puede estar estropeado o derramado, o en la parte de la transformación o en la parte del consumidor, ¿sí? Depende a dónde lleguemos. Por ejemplo, tenemos la leche, que es mi tema de mi tesis. La leche, si no es trabajada con buenas prácticas agropecuarias, con buenas prácticas de higiene, entre ellas, ¿no? Y con buenas prácticas de manufactura, desde la finca, pues esa leche no vendrá con los parámetros adecuados y puede ser que cuando vaya en el camión, en el transportador, esa leche, a menos que venga en un tanque refrigerado o no, o en una cantina, puede sufrir problemas para la inocuidad del producto y puede ser rechazado. Otra es que no hagan un buen sistema de ordeño, ¿cierto? Entonces, depende. Cuando llegue a la empresa, si realmente de una vez la entraron a la parte de frío, ¿sí? Para llegar a la transformación. Y luego, ya cuando va para el supermercado o quien lo venda, no le dio la debida refrigeración y pudo dañarse antes de que el consumidor llegara y comprara su producto. O después, el consumidor compró y le salió mal a la leche. Entonces, esa parte de la inocuidad donde genera la aceptación y un producto seguro que no daña al ser humano, es lo que se debe garantizar para que haya una seguridad alimentaria y a la vez cero desperdicios, ¿sí? Porque si la leche viene dañada, ¿qué hace uno? La tira al grifo, ¿sí? Nadie se la va a tomar. Si la leche no tuvo las condiciones adecuadas, pudo tener, en la finca la pudieron haber tirado también. Entonces generamos, ¿qué? Impacto ambiental, ¿cierto? Y así. Entonces depende del tipo de producto que nosotros tomemos, pues debe estar preservado desde el comienzo para que llegue al final y evitar desperdicios. Como podemos mirar estas fotografías, aquí vemos unos alimentos tirados en una plaza de mercado, donde antes de haberse tirado debieron haberlos aprovechado. Y existen muchas acciones que permiten que nosotros podamos rescatar estos alimentos. Y eso es lo que quiere a nivel internacional la organización que defiende la parte de alimentos, la FAO, ¿cierto? Entonces, y los gobiernos. Tenemos aquí un centro de abastos, donde también pueden suceder que dependiendo el tipo de conservación, embalajes, trato, de la manipulación de los alimentos, ayudarían a mitigar que tuviera ese impacto que vemos aquí en esta foto que está tirado en el piso. Y en la finca o en el campo, igualmente, esos productos deben tener buen almacenamiento y a la vez buena rotación, ¿sí? Porque son productos perecederos. Y si vamos a la industria, si la industria no recibe el producto adecuadamente desde el acopio, pues esa transformación puede tener situaciones con riesgos biológicos y químicos, dependiendo de lo que haya sucedido, y genere que ese producto no sea rechazado o tenga que ser tirado, estropeado o derramado, como dice allí, ¿cierto? Dependiendo de donde nosotros lo estemos viendo. Entonces vamos a ver la diferencia entre pérdida de alimentos y desperdicio de alimentos. Pues la pérdida de alimentos se localiza ¿en dónde? En esa producción, donde estamos hablando ahorita, sea en el campo, sea en la industria, sea hasta la misma casa de nosotros, donde también puede ser después de la cosecha, ¿sí? Cuando el productor ya bajó su mazorca, su maíz, y no lo dejó en el lugar que era, entonces un buen almacenamiento es importante porque evita que haya roedores, todas esas partes que dañan los productos. Con un buen almacenamiento, un buen secado, que no pueda llegar al mercado. Y también en esa parte de la distribución, ¿sí? Aquellos comerciantes, ya sea al detal o al mayorista, donde no hicieron adecuadas prácticas de manejo, llamadas buenas prácticas de manufactura,
y con ello pudo estropear ese producto. Entonces la pérdida se puede dar en eso que acabamos de mencionar, y el desperdicio viene siendo ya cuando el producto es en la venta o en el consumo. Sin embargo, cuando una empresa no maneja las buenas prácticas, sean pecuarias, agropecuarias o sean de manufactura, también puede suceder que haya desperdicio, ¿sí? De pronto algún empleado no empoderado tiró algo que servía, ¿cierto? Un desecho, y se pudo ver y genera pérdidas para la empresa. Sin embargo, aquí lo manifiesta la FAO con respecto a la diferencia. En cuanto a esa pérdida de desperdicio de alimentos, genera entre un 8 a 10% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero producidos por los seres humanos. Es decir, está generando un impacto ambiental, y eso es lo que estamos nosotros evitando, dada la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad, que es la lucha de todo a nivel mundial, de que toda empresa esté en pro del ambiente, ¿no? Todo lo que produzcamos. Entonces, ¿qué más que la pérdida y desaprovechamiento de estos alimentos? Se estima que un 14% de estos alimentos se pueden perder en cualquier eslabón de la cadena productiva, y son evaluados como alrededor de 400 billones anuales. Y esas pérdidas pues ocurren en los países del desarrollo, como en África subsahariana, un 14%, es un ejemplo. En el sur de África, de Asia y Centro, un 20.7%. Y en los países ya desarrollados, como Australia, a nosotros en Colombia nos dijeron que éramos desarrollados, pero consideramos que todavía estamos como país subdesarrollado. En países desarrollados como Australia y Nueva Zelanda, la pérdida de alimentos se aproxima a un 5.8%. ¿Qué podemos notar aquí? Pues que aquellos países que están desarrollados, tenemos que tener en cuenta el nivel educativo, ¿cierto? Esto prima mucho la educación, hacer un buen marketing social que permita que nos empoderemos de nosotros saber utilizar los alimentos en cualquier eslabón de la cadena productiva. Entonces, entre más desarrollado, pues hay más educación, y podemos comparar de pronto con esta literatura que estos países pues desechan menos, pierden menos. En las pérdidas que ocurren, pues están más en los tubérculos de raíces y oleaginosas, un 25%, en frutas y vegetales, 22%, en carne y productos animales, 12%. Es decir, que aquí nosotros cuidamos más la parte de la proteína, ¿no? Y de pronto, pues también los tubérculos, pues como no tienen la debida refrigeración, pues algunos no necesitan, se pierden más o se desaprovechan. Aquí en América Latina y el Caribe son un poco más de 220 millones de toneladas de alimentos los que se pierden en las diferentes etapas de la cadena productiva. Y por eso el alimento que nunca es consumido representa un desperdicio de recursos. Y si vemos la parte de tierra, capital, trabajo, ¿cierto? Esos son los recursos que ayudan a que tengamos una buena economía. Si nosotros no manejamos ese alimento, pues vamos a seguir aumentando esas emisiones de gases de efecto invernadero, y nuestro hueco allá en la capa de ozono pues va a ser mucho más grande. Y por eso debemos tener conciencia de trabajar en acciones que permitan el aprovechamiento de los alimentos. Aquí tenemos un ejemplo dado por el gobierno americano, el Departamento de Agricultura, donde nos muestra las etapas de la cadena de suministro de alimentos y las causas que generan ese desperdicio. En la parte de producción, tenemos en cuenta el clima, ¿sí? Los daños son ocurridos por el clima, por los insectos, porque el producto no fue cosechado debidamente, porque se sobreplantó, es decir, no hay buenas prácticas, porque se deterioró. En la parte de procesamiento tenemos también en cuenta que esas causas son porque a veces la misma empresa rechaza. Por ejemplo, en el caso de la leche, cuando yo hice mi estudio de leche en el doctorado, la empresa no acepta la leche si no viene en tanque frío. Aquí no la rechaza, pero llega a otro gremio, que es el mercado informal,
¿sí? Aquí en este caso, las empresas revisan si esa manzana, si esa naranja o lo que van a transformar tienen los parámetros adecuados o los estándares que ellos tienen para que puedan procesarlo. De lo contrario, rechazado. ¿A dónde va ese producto? Si tenemos las buenas acciones, se llevaría a un mercado como el Banco de Alimentos, a una institución, perdón, como el Banco de Alimentos, o a un mercado que lo requiera. Hay personas que compran productos que tienen defectos y lo venden a un menor precio, ¿sí? También se da esa parte de causas porque el producto estaba dañado, porque se derramó, porque tenía moho o porque estaba deteriorado. Depende también esa parte logística, cómo venía acondicionado ese producto en el camión o en el tanque refrigerado, si cumplía la temperatura adecuada. Tenemos en la parte de la comercialización, ¿cierto? Tenemos que también esa causa puede ser porque el embalaje no estaba abierto, porque no venía adecuadamente, cuando hay sobreproducción en ciertas épocas del año, como en la parte navideña. Se saca mucha producción y a veces los productos quedan en los anaqueles y totalmente no salen, que pues en enero comienzan a hacer remate y a veces también no llegan porque la caducidad del producto ya venció, ¿sí? Entonces ahí habla de exceso de inventario y lógicamente el deterioro también. Y ya en el consumidor, ¿sí? Pues nosotros tenemos que tener responsabilidad y a veces sucede que tenemos inadecuado almacenamiento, no lo refrigeramos, no lo almacenamos en un recipiente adecuado, desperdiciamos en nuestro plato, confundimos a veces la información que nos brinda la etiqueta del producto y también a veces dejamos deteriorar los alimentos. Aquí en la parte de Brasil pude conseguir que esa pérdida y desperdicio de alimentos dentro de esa cadena productiva se pierden en la cosecha en un 10%, en la parte del transporte por el no adecuado embalaje para cargarlo o adecuado camión, un 50%. En las centrales y abastecimientos también, que sería la parte del comercio, un 30%, y en los supermercados, perdón, aquí se lo da la parte de la distribución, aquellos centros de acopio, y en la parte del supermercado y de la casa, un 10%. Y también tenemos otra, la parte de la cadena productiva, ¿sí? Tanto alimentos comestibles como no comestibles, alimentos cosechados, los alimentos en la post cosecha, los alimentos disponibles para nosotros, ya sea para pérdidas en la elaboración, pérdidas en la distribución, para luego llegar a un desperdicio por parte de nosotros los consumidores. En cada uno de ellos puede darse la pérdida, ¿sí? Como habíamos hablado anteriormente. Aquí en este cuadro hay unos ejemplos dependiendo el lugar donde se esté dando. Si está en nuestra casa, una empresa, una microempresa, una pequeña empresa, la empresa puede tener su problema económico, ¿sí? Y genera que producto quedó estancado y no lo vendieron y como los alimentos son perecederos, pues se pierde dinero allí. En la parte social, pues eso impacta porque de pronto la empresa no tiene las utilidades necesarias para poder hacer los pagos a sus trabajadores o a aquellos que tienen salarios bajos, entonces no pueden acceder a ciertos productos. Y en la parte ambiental generamos residuos que incrementan esa parte del impacto ambiental, ¿no? Y contaminamos más nuestras ciudades o la parte rural, que a veces las ciudades se llevan la basura, como dicen aquí en Colombia, no sé, cómo dirán allá, para el campo y van dañando el ecosistema. En la parte meso, que dice allí, esta es la parte micro, en la parte meso, sería la cadena alimentaria, donde ya se os explicó, y por eso cada empresa o finca, no sé cómo le dicen, finca, sea agrícola, pecuaria, donde producen la agricultura y la ganadería, pues deben trabajar dentro del marco del ecosistema donde se tengan en cuenta las buenas prácticas. Entre ellas la vacunación de los animales,
el tener vertederos especiales para tirar los residuos, ¿cierto? Y la parte macro ya tiene que ver con el sistema alimentario, donde están todos los actores de la cadena y todos debemos estar involucrados en ayudar a evitar la pérdida y desperdicio de alimentos y con ello generar la sostenibilidad de un sistema alimentario y una seguridad alimentaria. Entonces, tenemos aquí que en Estados Unidos hicieron un estudio y encontraron que habían unas situaciones claves para tener en cuenta y evitar el desperdicio y la pérdida de alimentos. Ellos encontraron que le faltaba datos e los datos eran no limitados y por ello no podían controlar esa pérdida de alimentos, pérdida y desperdicio de alimentos. También encontraron que había falta de concientización y educación sobre la pérdida y desperdicio de alimentos. Y por último, que la infraestructura y la capacidad era limitada también para poder de pronto transformar o almacenar esos alimentos. A veces no hay suficientes actores que ayuden a minimizar esa parte. Cuando hablamos de post cosecha en la parte agrícola, pues el uso y las consecuencias por un inapropiado manejo o malas prácticas, como lo llaman así, pues genera pérdidas de ese producto y con eso pues la calidad y el peso y el volumen del alimento pues impacta mucho a que podamos más adelante tener aumento de impacto ambiental, ¿cierto? Otra consecuencia son los altos costos y la baja rentabilidad que conlleva a que no podamos tener una buena post cosecha, un buen almacenamiento, la pérdida de mercados, la baja competitividad, porque ya el producto de pronto no venía con las condiciones adecuadas y por ende pues es rechazado por varios actores en la cadena. Por eso la FAO habla que en la post cosecha debemos mantener la calidad. ¿Y cómo mantenemos la calidad? Pues reduciendo y retardando la acción de los factores internos que causan el deterioro. Por eso hay varias profesiones que se encargan de hacer esos estudios y ayudar a minimizar esos factores internos que causan los deterioros de alimentos, como son los que estudian ingeniería de alimentos o tecnologías en alimentos y los que están en la parte de veterinaria también, en la parte de los animales, ayudarlos a que esos factores internos eviten que nuestros animalitos sufran y tengan que ser sacrificados en el tiempo que no eran, ¿cierto? O morir. También tenemos en cuenta que para mantener esa calidad, pues debemos evitar el efecto de los factores externos. Por eso hay que estar haciendo diagnósticos de ese ambiente que rodea a nuestro sistema o nuestra empresa, ¿sí? Y con ello mantener una buena calidad. Entonces aquí vemos que en el año 2014 las pérdidas y desperdicio de alimentos en diversos continentes, pues tuvieron en cuenta dónde se ocasionaba más. Y si vemos aquí en Europa es en el consumidor, ¿cierto? Y en América del Norte y en Japón. ¿Sí? En el caso de América Latina, donde mayor número hay es en la cosecha. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues resulta que también nosotros tenemos precariedades con nuestras vías, ¿sí? Para poder sacar los productos de las fincas, de la parte agrícola y pecuaria. Puede ser uno de los factores porque no tenemos las suficientes vías terciarias que permitan llevar esos productos para poder ser transportados y llevados a su destino, sea la industria o sea el consumidor. En África también se comporta de la misma forma y en África subsahariana ya es en la post cosecha. Y aquí en Asia Oriental también post cosecha. Entonces aquí pues nos permite hacer esa comparación, nos permitiría analizar qué está pasando para que cada continente tome sus acciones y pueda mejorar a evitar esos desperdicios y pérdidas. Aquí en el año 2019, un estudio que realizaron con commodities, ¿sí? Con varios grupos de commodities como los cereales, las frutas, las carnes,
la parte de tubérculos y otros, pudimos darnos cuenta en el año 2016, ese estudio fue en el 2016 y publicado en el 2019, donde más pérdidas y desperdicios hay es en la parte de los tubérculos cereales. Entonces, pues cada gobierno debe mirar qué está pasando y cada industria mirar cómo pueden ayudar a mitigar que esos productos se deterioren tan rápidamente, ¿sí? Y esa es la tarea de la transformación. Y también del cuidado de nosotros en cualquier eslabón de la cadena. Aquí vamos a ver un video donde para lograr un mundo sostenible debemos reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, promovido por la FAO. Podemos ver aquí cada cadena productiva. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Qué pasa ahí? No pudo cortar el alimento. Entonces el uso de las herramientas inadecuadas dificulta las cosechas. Por eso la tecnificación, la importancia de la tecnificación en las fincas. Aquí podemos darnos cuenta cuando los alimentos no se transportan en forma adecuada, se pueden perder. Y mantener esos frescos los alimentos es clave para el almacenaje en frío o que no requiera frío. Y los consumidores quieren variedad también de productos, pero cuando ven algo imperfecto, pues ellos lo rechazan. Ahí hay un ejemplo. Consumidores no somos conscientes de la cantidad de comida que desperdiciamos. Entonces, reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos no es fácil. Y por eso hay que promover entre todos que podamos asegurar el manejo, la manipulación de estos alimentos para poder preservarlos, para poder evitar que llegue a la pérdida y el desperdicio. Y por eso todos podemos contribuir a lograrlo. Así como lo dice la FAO, debemos cambiar nuestra actitud, pensar y actuar. Bueno, esto no es de ahora, esto viene desde la Guerra Mundial, como dice este cartel histórico destinado a reducir el desperdicio de alimentos, desde la compra, desde la cocción, desde la forma de servicio, desde la forma de asegurarlo, desde la forma de consumirlo y desde nuestro hogar. Ojalá pudiéramos nosotros mismos en nuestra casa tener una huerta que permitiera tener nuestros alimentos frescos. Entonces, no al desperdicio, no a la pérdida de los alimentos. Dentro de los principios de producción y consumo sostenible para minimizar esa pérdida y desperdicio de alimentos, pues hay que tener mayor conciencia, racionalizar los recursos durante todos los eslabones de la cadena, mayor eficiencia, es decir, productividad, corregir las fallas en el momento antes de que sea tarde, tengamos desperdicios, más ahorro, desperdicios y pérdidas, más ahorro, comprar lo que requerimos realmente y evitar, y si tenemos residuos, disponer de ellos para algo, para aprovecharlos, mejorar la gestión de residuos desde donde ocurrió, tomar decisiones de manera fundamentada y organizada. Aportemos a la seguridad alimentaria y nutricional y así con ello poder disminuir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Por eso la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos promueve la jerarquía de la recuperación de alimentos y entre más preferida sea pues dentro del eslabón de esa pirámide, podemos tener en cuenta que al reducir las fuentes nos ayudaría a reducir el volumen del excedente alimentario. Que aquellas personas que tienen alimentos, debemos donarlos, si nosotros no los vamos a consumir, a un banco de alimentos, a comedores sociales, a refugios. Cuando los alimentos son para los animales, pues debemos enviar esos desechos a esas personas que de pronto lo recogen, ¿cierto? En la parte industrial, proponer prácticas que permitan que si nosotros tenemos desechos, tengamos lagunas de oxidación adecuadas, que generen menor impacto ambiental, que si hay productos con
con algún defecto sean vendidos a un bajo precio. Que también en la parte de compost, que sería ya lo último, lo menos preferido, sería ya preparar alimentos para compost para la parte del suelo, ¿cierto? Y también ya por último sería esos vertederos e incineradores, el último recurso de eliminación, como lo decía en la parte industrial. La empresa tiene que asegurar que tengan una laguna de oxidación para esos vertederos, pero antes de llegar a eso, las industrias tienen que saber que hay gente que necesita alimentarse y no tiene con qué pagar un producto que normalmente se vende en la góndola del mercado. Entonces, teniendo en cuenta la responsabilidad social, pueden vender productos con defectos, sin embargo que sean inocuos, ¿sí? No hagan ningún daño al consumidor, pero a un menor precio que ellos puedan acceder a esa compra. Y por eso, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, pues teniendo en cuenta el tema de hoy, el objetivo, estamos en el objetivo número 12, que es la producción y consumo responsable, ¿cierto? Pero si yo trabajo en esto, contribuyo a a mitigar ese objetivo número 2, que es el hambre cero. Y con ello brindar una seguridad alimentaria. Entonces aquí tomé una metodología que hizo el Departamento Nacional de Planeación aquí en Colombia, un estudio de cómo implementar esa pérdida y desperdicio de alimentos para minimizarlo, cómo implementar acciones. Entonces tenemos en cuenta que tuvo en cuenta la cadena productiva, donde para evitar la pérdida de alimentos, ¿sí? En la parte primaria, en la parte de procesamiento, de post cosecha y venta para el procesador, que es la industria, que tiene la parte logística, que compra para vender y llevar a la industria. Entonces, en esa parte hay que tener en cuenta minimizar, es decir, que los alimentos sean menos, que no hayan desperdicios, ¿cierto? Y en la parte de distribución y consumo, pues también asegurar que no hayan pérdidas, ¿cierto? Aquí es disminuir la parte de desperdicios y aquí la parte de pérdidas. Entonces, ese cálculo lo hicieron de la siguiente forma, teniendo en cuenta lo que dijo la FAO, sumaron entre menos pérdida en la producción agropecuaria y menos pérdida en la cosecha, manipulación y almacenamiento, y la menos pérdida en el procesamiento, pues nos ayudaría a disminuir las pérdidas y desperdicio de alimentos y con ello generar hambre, contribuir a esa parte del hambre en el mundo. Y por eso esas acciones deben ser comprensivas, ¿sí? Mirar cuánto es la cantidad y cuáles son las causas que están incidiendo en que nuestros productos estén dañando o estropeando, y sensibilizando mediante un marketing social a todos los eslabones de la cadena productiva, sea el productor, sea la parte logística o el transportador, sea el industrial, y sea el comercio o sea el consumidor. Es decir, sensibilizar a todos los actores de la cadena para que actuemos con base a las buenas prácticas, a implementar tecnologías que minimicen el impacto de los agentes que inciden, sean biológicos, sean químicos, sean que impacten en el alimento y genere la no inocuidad del alimento. Y con base a eso, ayudar a aprovechar esos residuos para trabajar por todos por el hambre cero, como lo dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible. La FAO dice que detrás de un cerro de desperdicios hubo una montaña de oportunidades. Aquí tenemos muchas acciones que han hecho en el mundo sobre esa parte de ayudar a mitigar esa pérdida y desperdicio de alimentos. En la misma página de la FAO hay unos documentales o documentos donde promueven cómo evitar desperdiciar alimentos en fechas señaladas, cómo ayudar a que nosotros nos empoderemos y armemos y respetemos nuestros alimentos, porque la comida debe estar en nuestros platos, debe ser aprovechada, a no rechazar, amar las frutas y verduras, ya, sin importar el aspecto que genere. Y aquí dan unas ideas para que ese desperdicio de comida se convierta como un héroe en esa acción contra el hambre. Aquí también hay unos carteles
¿sí? Que en las páginas ayuda a promover cómo evitar el desperdicio en nuestras casas, nuestros consumidores. Por cierto, estoy haciendo un estudio con mis estudiantes en este momento sobre esa pérdida y desperdicio de alimentos en nuestras casas a causa de lo del COVID. La FAO hizo una plataforma técnica sobre cómo medir y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Fue promovido este año. Hay donde reúne información para medir, reducir políticas, alianzas, acciones y ejemplos de modelos de éxito. Es una base de datos que usted mismo puede darle en alguna variable que pida, ya sea que quiera mirar un modelo de éxito para usted replicarlo, hacer un benchmarking y poder ayudar a mitigar esa pérdida de desperdicio de alimentos en donde ustedes se encuentren. Y declararon en el año pasado, en diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo un llamamiento para aprobar el Día Internacional de Concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Por cierto, ahorita el 29 de septiembre hay un webinar que ustedes pueden entrar a la página de la FAO y agendar y participar en ese webinar que nos ayudaría a empoderarnos más en esa parte del desperdicio y pérdida de alimentos. Aquí en Colombia ya avanzamos el año pasado con la aprobación de una ley 1990, donde se creó la política para prever la pérdida y desperdicio de alimentos, pero sin embargo, pues ahora necesitamos reglamentarlo. Entonces aquí ya todos están en el debate para hacer su debida reglamentación y que todos los eslabones de la cadena ayudemos a prevenir esa pérdida y desperdicio de alimentos. Y ya por último, pues les dejo un mensaje de nuestro Papa, pues con el respeto de aquellos que de pronto no sean católicos, que me gustó mucho. El Papa el año pasado hablaba sobre luchar contra la terrible plaga del hambre, también significa combatir el desperdicio. El desperdicio manifiesta desinterés por las cosas e indiferencia hacia quienes carecen de él. Y qué más que en este momento de pandemia, donde hay muchas personas padeciendo de hambre. Recoger para redistribuir, no producir para dispersar. Es otro mensaje que nos deja nuestro Papa Francisco. Y por último, desechar los alimentos es descartar a las personas. Entonces, más alimento, menos desperdicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación de nuestra ponente ¿Alguna el día de hoy. pregunta del Estamos público? justamente, vamos a recoger en este momento ya las preguntas que se derivan de su exposición a través de las diferentes redes sociales por las que estamos nosotros transmitiendo. Facebook, YouTube, Instagram y Twitter han sido partícipes hoy de nuestra conexión para poder llevar esta información a la mayor cantidad de personas posibles. En minutos estaremos unos segunditos, vamos a ver si existen a través de estas redes sociales preguntas para poder continuar con aquello. Marjorie, también, por favor, si nos ayudas, si es que existen preguntas a través del auditorio de Face Live, mientras nosotros las revisamos a través del YouTube. Exactamente, estoy revisando esto. Bueno, la mayoría son felicitaciones porque, bueno, uno menciona de que muchas felicitaciones por la conferencia, ya que nos ayuda a conocer cómo podemos evitar el desperdicio desde nuestros hogares y en nuestra vida cotidiana. Estoy revisando. No, de mi parte, de igual manera, pues se han llenado de felicitaciones a través de la página de Facebook. Y Gracias. Me parece que vamos a continuar ya con el programa que ha sido diferente. Aquí se acaba de originar una pregunta. Jos Castro, ¿cómo podemos hacer para que las personas con bajos recursos tengan cómo alimentarse? ¿Existe algún programa? Bueno, aquí en Colombia el Banco de Alimentos, ¿sí? Y creo que es latinoamericano. Incluso ayer hay una charla de la FAO que hicieron como en julio, la recomiendo, y hablan precisamente, participa la persona encargada del Banco de Alimentos en Latinoamérica. Entonces es importante porque los bancos de alimentos son preparados exclusivamente para eso,
para aprovechar lo que genera la industria o la misma parte primaria y poderlo llevar a esa parte vulnerable que son nuestros pobres, aquellos que carecen de poder recibir estos alimentos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podrían acceder los pobres a los alimentos? Pues también el mismo gobierno nacional está promoviendo acciones en este momento de pandemia de COVID-19, ayudar a esa persona vulnerable que no tiene los alimentos ofreciéndole alimentos, ¿sí? Pero los pobres también la FAO mismo habla de las huertas caseras, ¿sí? Y en las universidades como la nuestra, la Universidad de Córdoba, aquí en Ingeniería Agronómica, tratan de buscar qué productos ayudan a mitigar el hambre, ¿no? Y que, por ejemplo, ese producto ayuda a tener los nutrientes necesarios, como aquí se sacó el frijol caitupiva. Realmente el nombre no, caitupida, no me acuerdo bien el nombre, pero es un frijol que por parte de uno de nuestros profesores hicieron una variedad de modo que tuviera los nutrientes necesarios y que ese frijol se sembrara en los patios de nuestras casas, ¿sí? Para aquellos que de pronto tienen escasez de alimentos, que no tienen con qué comprarlos, ese frijol ayuda a que tengan los nutrientes necesarios y reemplace a la proteína, podría ser. Entonces hay que mirar qué productos de pronto de bajo precio podrían ellos aprovechar de manera que tuvieran los nutrientes necesarios y poder así tener una calidad de vida mejor, ¿sí? Y asentar su sistema de salud, ¿no? Y la seguridad alimentaria, lógicamente. Entonces, los invito de verdad a aquellas personas que de pronto no tienen, sé que la situación económica en todo el mundo no es la adecuada, ¿sí? Vamos a tener una recesión debido a esto que está pasando. Entonces, mirar qué acciones podemos nosotros hacer para que tengamos un alimento seguro, ¿cierto? Como sembrar en nuestras casas, en llantas. Hay muchas acciones que nos ofrecen los medios y ahorita no hay impedimento para poder tener esa información. Entonces entran a la FAO, hay cursos en la FAO que permiten de pronto afianzar más todo eso que acabamos de hablar, ¿sí? Yo aquí es un preámbulo, pero ya más dependiendo su querer, pues encuentran lo que desean y lo que necesitan. Alex González, a través de YouTube, ¿cómo podría África mejorar su agricultura si no es un continente desarrollado? Bueno, si vemos allá en África, a pesar que no son desarrollados tampoco, ellos tienen buenas prácticas. Y aquí nosotros también en Latinoamérica, Centroamérica, nuestros países son prácticamente agrícolas, ¿cierto? Agrícola-pecuario. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar? Con las buenas prácticas, sean ganaderas, sean agrícolas, sean manufactura. Con ello ayuda a que nosotros si tenemos una semilla, podamos saber aprovecharla y que esa semilla genere una planta y con ello ayude al ciclo que nos enseñan nosotros allá elemental, ¿no? El ciclo alimentario y con ello asegurar un alimento. Entonces, ¿cómo podemos? Agregándole valor al producto. Sea en el campo, sea en la industria, sea en nuestra propia casa, porque también en nuestra casa tenemos muchos, botamos a veces sin querer, ¿cierto? Entonces, aquí en otros países subdesarrollados es en las prácticas, depende de la conciencia, del empoderamiento que nosotros asumamos para que evitemos la pobreza, porque podemos estar arriba y en un momento podemos caer, para que tengamos un alimento seguro, inocuo, para que tengamos un alimento sostenible, que es la palabra, ¿cierto? Una sostenibilidad económica, ambiental, institucional, ¿sí? Y social, que ayude a mitigar esa parte. Y nosotros, nuestros países subdesarrollados, pues debemos apuntarles a eso, porque con las exportaciones tenemos un modelo a seguir, Brasil, ¿sí? Y son los mayores exportadores, y Brasil tiene pobreza. Sin embargo, ¿qué? Están siempre trabajando en desarrollar, en agregar valor a los productos, en implementar buenas prácticas y con ello mejorar la calidad de ese producto para poder ser exportado. Podemos exportar alimentos como lo hace Brasil. Nosotros también aquí en Colombia tenemos el café, tenemos banano. Aquí mismo en Montería, yo estoy aquí en Montería, hay una zona bananera
¿cierto? Entre Antioquia y Córdoba, en los departamentos, y ellos exportan banano. Entonces, certificarnos en buenas prácticas, en los que certifican como Eurogap u otros, para que podamos exportar esos alimentos, ayuda a minimizar de pronto la pobreza que hay en nuestros países, ¿sí? Entonces, si haya un Producto Interno Bruto mucho mejor, y con ello hay más prosperidad para nuestros países, nuestros departamentos, nuestras ciudades, donde estemos. Y generar empleo, lógicamente, la producción. Meilín Torrales, ¿cuáles son los porcentajes de PDA en cada país o región? Y en base a esto, ¿el plan de mitigación comienza en la producción o en el consumo? En cuestión de porcentaje de cada país, pues tendríamos que entrar a la base de datos que creó la FAO y ahí podíamos explorarlo. Entonces le recomiendo que aproveche esa base de datos que la FAO nos está brindando. ¿Sí? FAOSTAT, anteriormente trabajamos con FAOSTAT y ahí ya ubica el indicador que requiere para su estudio. ¿Sí? Aquí en esta diapositiva, no sé si la están viendo, ¿sí? Ahí hay unos datos que en el 2014, bueno, y en cuestión de, ¿cuál fue la otra parte que me comentó? La última parte. ¿El plan de mitigación comienza en la producción o en el consumo? Desde cualquier eslabón de la cadena, porque si todos ponen, todos ganan. Si yo desde la parte primaria, es decir, desde la finca, donde yo cultivo, donde yo produzco la leche, donde yo produzco el café, si yo no hago las buenas prácticas para mitigar esa pérdida y desperdicio, pues lógicamente voy a generar mayor pérdida y desperdicio. Es decir, desaprovechamiento, ineficiencia de los recursos. ¿Ayuda a qué? Yo pierdo económicamente, impacto el ambiente, no ayudo al país a apuntarle a enriquecerlo, a que sea más próspero, ¿cierto? Lleva muchas consecuencias. Entonces, desde cualquier eslabón de la cadena se tiene que trabajar. Todos tienen que trabajar, tenemos que trabajar. Ok, bueno, tenemos igual en Facebook unas preguntas. Pame Jiménez nos dice, ¿podría realizarse un seguimiento a los productos para así poder aprovecharlos o procesarlos antes que lleguen a su pérdida o daño total? No le escuché muy bien la primera parte. ¿Podría realizarse un seguimiento a los productos para así poder aprovecharlos o procesarlos antes que lleguen a su pérdida o daño total? Claro que sí. Por eso hablamos de las buenas prácticas, ¿cierto? Para ubicar los puntos críticos de control dentro de ese proceso. Si vemos la cadena productiva, si lo vemos desde el productor debe estar atento a que esa semilla cumpla su ciclo como dependiendo de lo que esté cultivando. Y tiene que estar haciendo una trazabilidad, una rastreabilidad de ese producto, de modo que cumpla los parámetros que están establecidos. Si es un café, si es una leche, si es un queso en una industria, sea artesanal o industrial, también hay unos parámetros a seguir. Si yo no le he hecho adecuadamente el fermento, el cuajo, como lo llaman, para hacer el queso, pues lógicamente sin una buena manipulación. Entonces, cualquier procedimiento que hagamos en nuestra producción, eso contribuye ya sea a la pérdida o al desperdicio, sea para aumentarla o sea para disminuirla, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos llevar una rastreabilidad, una trazabilidad? Siempre estar atentos y mirar dónde está la falla para poder corregirla a tiempo y evitar que llegue al final cuando ya no se puede hacer nada y genere una pérdida, ¿sí? Usted los desperdicios los puede utilizar, ¿sí? Los puede aprovechar. Si yo en mi casa veo que compré algo y se me venció, ahí no tuve control de nuestra casa. ¿Y qué pasa? Entonces tuve que tirarlo a la basura.
No, pero si yo me doy cuenta a tiempo en mi casa, estoy mirando la nevera o estoy mirando el rótulo, el embalaje donde dice que se venció, ¿yo qué hago? Yo lo utilizo antes, si se puede, si se venció en el día, aprovecho los días después, pero lo utilizo. Si es algo que me quedó de residuo de pan, hago una torta. Si veo que la fruta se me está dañando, hago un jugo, ¿cierto? O congelo antes de... Entonces yo hago una práctica adecuada de manera que yo evite tener una pérdida o un desperdicio. Porque a veces nosotros tiramos productos que todavía están buenos. Eso es un desperdicio. De pronto el que viene de la basura lo recoge y lo aprovecha. Si nosotros lo empacamos haciendo la práctica del reciclaje, ¿no? Porque también es una otra forma de ayudar para la sostenibilidad. Sí, doctora. Bueno, yo tengo una pequeña pregunta. ¿Cree usted que es considerable que cada entidad gubernamental tenga un plan de contingencia para evitar a nivel nacional esta pérdida de alimentos? Porque, bueno, está bien que a todo nivel se conoce que hay pérdida de alimentos, pero se vio mucho más ahora que con esta pandemia. Muchos productos, tanto del campo en sí, dentro del país, no pudieron salir. Y un caso muy, muy específico es el de la leche acá en Ecuador. Al menos en la zona céntrica, los productores tuvieron que botar la leche porque primero no podían transportarla, porque no tenían las condiciones de bioseguridad necesarias, y luego el precio no era bien remunerado para ellos. Entonces ellos, en vez de venderla, decidieron botarla a la basura. Entonces, o echarla por alcantarillas muchas veces. Entonces yo quisiera saber si es que es necesario como que crear políticas estatales que garanticen eso, porque sí, es verdad, hay desperdicio, pero ¿qué pasa en una situación como la que estamos viviendo? Hay países que son grandes exportadores de alimentos y por esta misma pandemia se quedaron con miles y miles de contenedores que no pudieron salir. Sí, así es. Aquí en Colombia también sucedió algo similar. Cuando el precio del producto es bajo, pues a veces no alcanza a suplir los costos de producción y por eso desmotiva al productor, ¿sí? Y prefieren botar la leche donde en otros lugares hay hambre, lastimosamente. Nosotros aquí tenemos también pobreza, ¿sí? En el caso de La Guajira, nuestros indígenas estaban muriendo en una época y en ese momento, al mismo tiempo, en otros lugares estaban botando la leche. Y desde luego que se deben generar políticas de nuestros gobiernos para ayudar a mitigar eso. Sé que algunos gobiernos locales a veces ponen plantas de procesamiento en la parte rural, de modo que de crear ciclos cortos de esa cadena productiva, se llaman ciclos cortos, que llegue ese producto más, por la cuestión del transporte encarece a veces el producto y no alcanza a llegar, dependiendo cómo manejemos nosotros los costos en nuestras fincas o en nuestra industria. Entonces sí, es importante generar políticas y apoyo del gobierno. Por eso también hay que promover las asociaciones y las cooperativas, ¿sí? Porque ayuda a que, como dicen, la unión hace la fuerza. Ayuda a que ellos puedan acopiar, tener su planta de proceso y transformarla, ¿sí? Lo otro, que también los gobiernos aquí en Colombia, por ejemplo, hacen capacitaciones a los de la finca para hacer industrias artesanales y evitar que que lo que estén produciendo, si no llega ya al mercado, ellos mismos puedan transformarlo en queso, en galletas, en lo que sea, ¿cierto? Entonces, es fundamental, sí, el apoyo del gobierno. Por ejemplo, aquí en Colombia, pues, con Corpoica, ICA, en Brasil, Embrater, Sebrade, ¿sí? Ayudan a capacitarlos, a empoderarlos, a que ellos pueden crear su propia microempresa con respecto a lo que estén produciendo y pues revisar realmente los costos de producción, cómo estamos trabajando para que también podamos competir en el mercado, ¿sí? Y también tener en cuenta que por ejemplo, el gobierno nacional aquí con el base de la leche tiene un decreto que establece el pago de leche y mide unas variables como células somáticas, proteína, grasa. Con base a esos parámetros, pues le da un valor si usted trabaja con el mercado formal.
y en el momento que la pasteurizadora o industria compra el producto, toma la muestra de leche y si cumple con los parámetros, pues le paga y tiene mejor remuneración en el pago. Entonces ayuda a valorizar. Esto es una muestra también que tenemos nosotros aquí con respecto a la leche, donde se le da valor, se ayuda a que el precio del producto por lo menos esté controlado si se hace por el mercado formal, ¿sí? Y si se hace adecuadamente porque es tomando una muestra de la leche, ¿sí? Y por otro lado, pues generar cooperativas, asociaciones, llamadas organizaciones solidarias que permitan que trabajen en conjunto con los mismos estándares de calidad y de pronto puedan tener su propio tanque de frío y su propia agroindustria, ¿sí? En el mismo campo. Y ayuda a generar canales cortos, ¿sí? Canales de distribución o circuitos cortos, como lo llaman actualmente. Entonces, ahorita el gobierno aquí incluso está trabajando en esa parte de circuitos cortos, dado la pandemia, porque no alcanzan a llegar al mercado, a las ciudades, a las grandes ciudades. Como nosotros aquí en Montería le compramos a nuestros campesinos que están aquí mismo en Córdoba, ¿sí? Ayudamos a ¿qué? A que ellos también puedan tener productividad, ¿sí? En Bogotá, la capital, en ese momento hay un concurso que está promoviendo la pérdida y desperdicio de alimentos y están fomentando que participemos con proyectos que ayuden a minimizar esa pérdida y desperdicio de alimentos. Está activo, una forma de que el gobierno apoye esta situación que no es ajena en cualquier lugar. Muchas gracias, doctora. En verdad, muy valiosos sus conocimientos. Felicitaciones. Muchas gracias también por haber participado y ser parte de esta gran celebración de los 20 años de vida institucional. Como usted bien lo mencionó, este es el primer paso para poder establecer relaciones con las instituciones educativas que estamos en pro del desarrollo tecnológico y técnico de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Muchas gracias a ustedes, gracias desde la Universidad de Córdoba, Departamento de Salud Pública, Facultad de Ciencias de la Salud. Muchas gracias por la invitación y ahí quedamos pendientes para seguir anudando esfuerzos. Gracias, doctora. Gracias. Excelente la participación de nuestra última ponente. Nosotros con esto despedimos la jornada de la mañana y nos vemos a partir de las 14 horas en punto para iniciar con las jornadas de mecánica, industrial, electricidad, automotriz, temas de interés que abarcan lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Los esperamos a partir de las 14 horas en punto. Un muy buen provecho ya para quienes están en la hora del almuerzo. Nos vemos en la tarde.